Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Buenas tardes a todos los que nos están visualizando en estos momentos. Heme aquí, su servidor, Juan José Inés Trejo, en esta su hora PAF, en esta transmisión que llevamos a cabo los días miércoles por parte de la casa editorial Casia Creaciones y su revista Prontuario de Actualización Fiscal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos han solicitado diversos suscriptores. Aquellas dudas que surgen al respecto de la deducibilidad o la no deducibilidad del porcentaje o el factor de porcentaje correspondiente o el cociente para determinar los cocientes correspondientes de la no deducibilidad de los ingresos que a su vez son exentos para los trabajadores. Es decir, nosotros como patrones realizamos pagos a los trabajadores. Esos pagos no en ocasiones son exentos para los trabajadores y no en todas las ocasiones son deducibles en su totalidad para los empleadores, es decir, para el patrón. En esta ocasión, de eso vamos a hablar. Los ingresos que son exentos para los trabajadores solamente son en cierto factor, de acuerdo a cierto factor, son deducibles para el patrón, no son deducibles en su totalidad. Una situación que es relevante considerar por el motivo de que hemos tenido dudas al respecto de que han realizado la deducción total de las erogaciones realizadas por concepto de pagos a los trabajadores, por concepto de, aunque sean ingresos exentos. Entonces, pues vaya, eso está erróneamente aplicado de acuerdo a la legislación correspondiente. Veo que se están conectando, visualizo que se están ingresando más personas a esta transmisión. Los que no nos conozcan, somos aquella hora PAF que ya viene desde hace años, en este caso con la casa editorial Casia Creaciones, la retomamos hace unos años, para efectos de brindarles una hora de un tema al respecto. Este tema puede ser de diferentes materias, laboral, seguridad social, fiscal, y en este tema van a conocer asuntos de relevancia, temas de relevancia o bien cuestiones que nos solicitan nuestros suscriptores. Nuestros suscriptores de la revista Prontuario de Actualización Fiscal tienen ese beneficio de que nos pueden solicitar que realicemos nosotros alguna transmisión, algún taller, algún artículo al respecto de un tema en específico. Este tema, les adelanto, se va a incluir en una edición futura de la revista PAF para que ustedes estén atentos y puedan visualizarlo y adquirir su revista en cuanto salga. Es en respecto al factor de no deducibilidad de las erogaciones realizadas por los patrones, que a su vez son ingresos exentos para los trabajadores. Bien, iniciamos el artículo 28, fracción 20 de la ley del impuesto de la renta, contempla un factor de no deducibilidad que se deberá aplicar cuando por las erogaciones que se realicen de acuerdo a los pagos que se les realizan a los trabajadores, que a su vez se consideran exentos para los mismos. Hay que tener en cuenta esto, porque hay muchos empleadores o muchos patrones que deducen o aplican la deducibilidad por el monto total de los ingresos que son para los trabajadores, sin contemplar que algunos son exentos. Y eso está incorrectamente aplicado porque no se deduce la totalidad, es dependiendo. Si son ingresos exentos, solamente vamos a deducir, por así decirlo, un porcentaje, de acuerdo al factor que ahorita vamos a aplicar. ¿Cuándo inició esto? Esta iniciativa inicia de acuerdo a la propuesta ingresada por el Ejecutivo Federal el 10 de septiembre del 2013. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, de una vez que se aprobó, el 11 de diciembre del año 2013. Recordemos aquella reforma fiscal en donde se emite esta nueva ley del impuesto sobre la renta, por así decirlo, porque se modificaron diversas disposiciones o diversas cuestiones normativas. Entre ellas, pues se adiciona esta fracción 30ª o fracción 30 del artículo 28, lo que no es deducible. ¿Por qué se ingresa esto? ¿De dónde nace? ¿Por qué el Ejecutivo Federal ingresa este tipo de propuestas o este tipo de fracción para efectos de que no se pueda hacer deducible la totalidad? Hay un principio que se considera como simetría fiscal, que no es otra cuestión más que un principio de política tributaria en donde se establece el parámetro de vinculación correspondiente entre el contribuyente y el equilibrio correspondiente. Es decir, lo que cuida este principio es que sea deducible, sea deducible el gasto, la erogación correspondiente de acuerdo a la proporcionalidad, vaya. Asimismo, se cuida el erario público para efectos de que el contribuyente no vaya a tener una
deducibilidad o exención del impuesto correspondiente y vaya a ser más afectado el erario que que el contribuyente o viceversa. Entonces, lo que busca este principio de simetría, pues es eso. De ahí nace este tipo de situaciones, porque en su momento, antes de esta reforma del 2013, de esta nueva ley que actualmente nos rige, no había una limitante para que el empleador disminuyera en la totalidad de las erogaciones pagadas a los trabajadores. Es decir, sin importar que fueran exentas o no, el trabajador, el patrón, perdón, podía deducir la totalidad. Pero aquí, ¿qué pasa? Era deducible en la totalidad para el patrón y era exento en su totalidad para el trabajador. Dependiendo de la erogación también y dependiendo de la situación en específico. Pero bueno, en su mayoría de ambos lados eran exentos del impuesto. Entonces aquí lo que pasaba era lo que les comentaba, no se respetaba el principio de simetría fiscal. Es decir, no se pagaba justamente o no se afectaba de manera justa tanto al erario como al contribuyente o a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas de los dos lados salía perdiendo el erario público, el fisco, vaya. ¿Por qué? Porque al ser ingreso exento para el trabajador, pues no se pagaba un impuesto sobre la renta. Y al ser deducible en su totalidad para el patrón, pues se disminuía el impuesto sobre la renta correspondiente de acuerdo a la determinación que se calculara de manera anualizada en su cierre anual. Entonces aquí el principio de simetría fiscal no se respetaba. Bajo este principio de simetría fiscal es conforme se realizó la reforma correspondiente del 2013 para efectos de no afectar tanto el erario, para efectos de cuidar ese interés tanto del erario público como de los contribuyentes correspondientes, para que fueran de manera proporcional, vaya, que hubiera una simetría tal cual, valga la redundancia, y de esa forma pudiesen no ser tan afectados una u otra parte. En este aspecto, pues se implementa esta fracción trigésima, esta fracción 30 del artículo 28 de la ley de impuesto sobre la renta, que dice, ahorita lo vamos a visualizar, es el factor de no deducibilidad correspondiente. Para efectos de considerar que es deducible o que es una deducción, es necesario considerar algún concepto, alguna situación, algo expreso para que podamos visualizar qué es deducible y qué no es deducible. No hay un concepto específico en la legislación correspondiente, sin embargo, pues de acuerdo a lo que piensa su servidor, pues son las deducciones, son las erogaciones que la legislación permite o contempla para efectos de que se disminuya el impuesto sobre la renta correspondiente en su determinación en que se trate, de acuerdo al periodo que corresponda. El artículo 28 es el que les comentaba, que nos contempla las erogaciones que no serán deducibles para efectos de la ley de impuestos sobre la renta. Y nos vamos a la fracción trigésima, lo que es el punto medular de esta hora PAF. Nos comenta que no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores hasta por la cantidad de que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47% cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de los trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para los mismos, en el ejercicio que no se disminuyan respecto a lo que faculta el ejercicio fiscal inmediato anterior. Es decir, si yo tengo erogaciones, ahorita vamos a saber determinar, porque hay que determinar dos cocientes, y de acuerdo a los cocientes vamos a visualizar si hubo disminución o no de las prestaciones o erogaciones realizadas pagadas a los trabajadores con la finalidad de que no hayan disminuido. En este caso, si disminuye el factor, va a ser del 0.53. Si no disminuye, el patrón se va a poder realizar la deducibilidad del 0.53 de acuerdo al mismo factor. Es decir, vamos a tener que considerar las erogaciones que se realizaron o las prestaciones y pagos que se les realizaron a los trabajadores en el ejercicio inmediato anterior. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar las prestaciones y erogaciones que se les pagaron a los trabajadores en el 2020 y en el 2021. Obviamente es a manera de simulación. No es cualquier parecido con la realidad, pues va a ser pura coincidencia. No es un caso específico ni de ninguna persona o contribuyente
de acuerdo a este tipo de presupuestos, solamente es para cuestiones prácticas, vaya. En este caso, este artículo es el que nos menciona cuál es el porcentaje, por así decirlo, matemáticamente, porque fiscalmente es un factor, el porcentaje que no va a ser deducible o que va a ser deducible para el trabajador, el patrón, perdón, de acuerdo a las erogaciones pagadas a los trabajadores. Es importante que contemplemos la resolución miscelánea fiscal, porque si bien es cierto, ya tenemos el artículo 28 en su fracción 30, el que nos dice en qué factor vamos a aplicar la no deducibilidad de los ingresos, de los egresos realizados, que a su vez son ingresos para los trabajadores y que son exentos. Es importante ver cuál es la mecánica a seguir, cuál es el procedimiento. Recordemos que pues, la resolución miscelánea fiscal contempla diversos procedimientos en las famosas reglas de carácter general que se contemplan en la legislación, en diversas legislaciones correspondientes en materia fiscal. Y en este caso es importante que nos veamos a la regla 3.3.1.29, que nos indica cuál es el procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto al total de las remuneraciones que se les pagaron a los trabajadores. ¿Esto por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a determinar si se les pagó menos, si hubo una disminución de las prestaciones pagadas a los trabajadores en el ejercicio presente, de acuerdo al ejercicio inmediato anterior. Por ende, es importante que consideremos la información o los pagos que se le emitieron a los trabajadores pasados, el número de trabajadores que tuvimos, porque también se considera el monto total, no se considera con base a los trabajadores, se considera el monto total correspondiente, de acuerdo a esta resolución y de acuerdo al artículo 28. Entonces, si tuvimos menos trabajadores, pues vamos a tener una disminución y el porcentaje o el factor de deducibilidad, en lugar de ser el 53%, va a ser el 47%. Con base en ello, pues nos vamos a lo que dice la regla. Tenemos que determinar el primer cociente. Se van a determinar dos cocientes y de acuerdo a estos dos cocientes, una vez determinados, vamos a visualizar si hubo una disminución o no. El primer cociente, de acuerdo a la regla 3.3.1.29, se determinará con base en las prestaciones pagadas a los trabajadores en el ejercicio que corresponda, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas a los trabajadores que corresponden al ejercicio presente, es decir, en el 2021. Aquí lo ejemplificamos o lo sintetizamos, es el total de las prestaciones pagadas por el patrón entre el patrón empleador, perdón, a sus trabajadores efectuadas en el ejercicio que se trate, entre el total de remuneraciones y prestaciones pagadas al empleador, a sus trabajadores en el ejercicio que se trate, y esto nos va a dar el primer cociente. Es importante que contemplemos el resultado que se va a obtener, y el segundo cociente va a ser lo mismo, pero del ejercicio inmediato anterior. El total de las prestaciones pagadas en el ejercicio inmediato anterior, por el que se trate del patrón, para efectos de que se les pagan a sus trabajadores, entre el total de remuneraciones y prestaciones pagadas en el ejercicio inmediato anterior por el empleador correspondiente que se le pagaron a los empleados. Es decir, aquí vamos a considerar la información del ejercicio inmediato anterior para efectos de determinar el segundo cociente. ¿Cómo vamos a saber si disminuyó o no disminuyó y qué factor vamos a aplicar? Pues bueno, cuando el factor 1 sea menor al factor 2, es decir, cuando el factor del año de ejercicio presente, es decir, por ejemplo, en este caso, el 2021, sea menor que el factor del ejercicio 2022, perdón, 2020, en este caso vamos a considerar que hubo una disminución y vamos a tener que aplicar el 47%, en este caso es el factor 0.47, matemáticamente es 47% del monto total de las deducciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo para efectos de que ustedes puedan visualizarlo. Tipo de erogaciones. Es importante contemplar qué tipo de erogaciones se considerarán para efectos de la determinación de estos cocientes. La misma regla 3.3.1.29 los contempla. Antes de continuar, les quiero compartir, veo que se conectaron más, el día de mañana vamos a tener un curso para aquellos que tengan dudas o que tengan situaciones con el régimen de plataformas tecnológicas, este nuevo régimen que salió, o esta sección que salió en el 2020, perdón, en junio, que empezó a ser obligatorio, y bueno, al parecer no se puede visualizar.
en pantalla de la transmisión. Pero bueno, es un curso taller. El día de mañana va a iniciar, son las 5 horas, va a ser de las 9 a las 2 de la tarde, 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Y pues bueno, vamos a dejar en los comentarios el flyer para efectos de que pues puedan visualizarlo, porque lamentablemente aquí al parecer no se puede visualizar la transmisión. Y bueno, continuamos. Las erogaciones y prestaciones que se pueden considerar para efectos de la determinación de los cocientes, es decir, de los pagos que se le realizaron a los trabajadores, se encuentran, como lo comentaba previamente, en la regla 3.3.1.29 y son estas que ustedes pueden visualizar en pantalla. Son diferentes, entre ellas sueldos y salarios, rayas y jornales, gratificaciones, aguinaldos, indemnizaciones, primas de vacaciones, prima dominical, premios de puntualidad o asistencia, participación, bueno, a PTU, seguros de vida, el reembolso de gastos médicos. Y bueno, pueden visualizar el listado ustedes en pantalla. Este listado es para efectos de que consideren el monto total de estas prestaciones pagadas a los trabajadores y determinemos los cocientes que previamente hemos indicado. Ok, estoy pasando los conceptos de las prestaciones que van a considerarse. Y bueno, llegamos al ejemplo. Antes de iniciar con el ejemplo, no sé si existe alguna duda al respecto. De favor, si existe alguna duda, háganla saber. En los comentarios pueden ustedes visualizarlas o pueden ustedes expresar las dudas. Si están visualizando la transmisión desde una publicación compartida en redes sociales, ingresen directamente al grupo de la Hora Paz, Casi Creaciones, en Facebook, para que puedan visualizar y comentar directamente la transmisión. Lo que pasa es que cuando son transmisiones compartidas, no se visualizan directamente en el Facebook, en la transmisión que estamos realizando nosotros, al menos que sea el comentario en la transmisión directa del grupo, o en el portal de Revista PAF oficial, la página oficial también de Facebook, también pueden comentar, al parecer también está ahí en la transmisión, y van a ustedes a poder expresar alguna duda, un comentario, y etcétera. Los escuchamos a todos y visualizamos a todos. En este caso, pues continuamos con el ejemplo. Vamos a poner para hacer casos prácticos. En este caso práctico, un empleador que desea determinar cuál es el factor de deducibilidad o de no deducibilidad para efectos de aplicar en la determinación de su ISR anual, de acuerdo a las erogaciones que realizó. En este caso se simuló el pago a los trabajadores en el ejercicio 2021. Vamos a visualizar o a determinar cuánto se va a poder hacer deducible este contribuyente de las prestaciones exentas que se obtuvieron, porque volvemos a repetirlo, no todas las erogaciones que se les paguen a los trabajadores y que a su vez sean ingresos exentos para ellos son deducibles para el patrón. Hay que tener cuidado en esto porque muchos no contemplan esta fracción 30ª del artículo 28 y aplican la deducibilidad de monto total. Es decir, al trabajador le pagaron 50,000 pesos, al otro trabajador 50,000 pesos y etcétera. En total se juntaron una cantidad correspondiente y aplican la deducción de todo, y no todo es deducible porque hay ingresos que son considerados exentos para los trabajadores y esos ingresos hay que determinar cuánto va a ser deducible. Esta es la cuestión de esta hora PAF y fue a petición de diversos suscriptores porque, hubo bastantes dudas al respecto del factor de no deducibilidad y pues bueno, he aquí la hora PAF. La información de las cantidades a considerar en este ejemplo serán las siguientes. En el ejercicio 2021 van a visualizar la tabla. Esta tabla contempla son tres trabajadores, contempla los pagos correspondientes que se les realizaron a los mismos en el ejercicio correspondiente. Trabajador 1, trabajador 2 y trabajador 3. Podemos observar que realizaron erogación por sueldos y salarios,
realizaron erogaciones por prima vacacional, aguinaldo y por previsión social. Les entregaron despensa en especie. Recordemos las especificaciones o el monto total de las deducciones de las erogaciones que a su vez son exentas para los trabajadores, donde localizamos los ingresos exentos o no grabados para los contribuyentes o las personas en México, de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, en el artículo 93. Ahorita lo vamos a visualizar. En este caso, vamos a sumar el monto total de las prestaciones y gratificaciones. Aquí están ustedes. El monto total son 183,243 pesos. Y el total de percepciones exentas son 9,243. ¿Y cómo determinamos las prestaciones exentas? Recordemos que hay por prima vacacional un monto correspondiente, por aguinaldo un monto correspondiente y por previsión social la totalidad, o dependiendo de acuerdo a los ingresos que obtuvo el trabajador en el ejercicio, puede ser la totalidad o también un porcentaje correspondiente, es una suma elevada al año. Para eso hay que visualizar el artículo 93. Hablando de previsión social, también en su portal de Case Creaciones, de Revista PAF, perdón, www.revistapaf.com, aquellos que son suscriptores, tenemos un apartado de previsión social. Los invito a visualizarlos, son artículos meramente de previsión social, en donde van a poder visualizar para efectos de fiscales, en dado caso laborales y de seguridad social, en algunos, información al respecto de la previsión social, porque hay muchas dudas al respecto del tema. Y bueno, como una aclaración o una nota correspondiente para efectos de los ingresos que son exentos o no grabados para efectos de los trabajadores o de los contribuyentes. Les comentaba que el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el que contempla aquellos conceptos o aquellos ingresos que a su vez no son grabados o son exentos para los contribuyentes. En este caso, nos vamos a la fracción cuarta para efectos de aguinaldos, que son exentos hasta 30 UMAS diarias, y un concepto de prima vacacional que se encuentran exentas hasta 15 UMAS diarias. Entonces, si nos vamos a esto, la prima vacacional y el aguinaldo son ingresos exentos. La previsión social también, ahorita lo vamos a visualizar. Con base en ello, vamos a tener a cuánto equivale cada prestación. La prima vacacional, el aguinaldo son 30 UMAS diarias, equivale en el 2021, si la UMA son 89.62, a 2,688.60, y la prima vacacional son 15 UMAS diarias, y son 1,344.30. Luego entonces, si sumamos la totalidad de los tres trabajadores de ingresos exentos, es conforme nos dio la total de prestaciones exentas para los trabajadores en el ejercicio. Ok, tenemos aquí las prestaciones y las gratificaciones entre el monto total de las prestaciones exentas. Los ingresos de previsión social, lo que les comentaba, toda vez que son entregados a los trabajadores, tienen que cumplir con los requisitos de previsión social, obviamente. Aquí se simuló que cumplen con los requisitos para efectos de no alargar el ejemplo. Y bueno, fueron entregados a todos los trabajadores, no exceden de los ingresos correspondientes del artículo 93 y por ende, de conformidad con las fracciones octava y novena de la Ley del Impuesto sobre la Renta, serán considerados ingresos exentos en su totalidad. Por ende, es que el monto total de la suma de la prima vacacional, el aguinaldo y la previsión social, perdón, en su totalidad de los tres trabajadores, nos da la suma de 9,243 pesos. Atentos aquí porque aquí vamos a sacar el primer cociente. Determinación del cociente 1. Recordemos que dice la fracción primera de la regla 3.3.1.29. En este caso, que se determinará dividiendo el total de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores efectuadas en el ejercicio entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente en el ejercicio correspondiente. Es decir, vamos a dividir esto entre, bueno, aquí están las cantidades a dividir, a aplicar para efectos de sacar el primer cociente. Este primer cociente lo vamos a mantener ahí, tenemos que tomar en cuenta para visualizar si es mayor o menor al segundo cociente. Ahora, nos vamos a la determinación del segundo cociente, que vamos a considerar la información del ejercicio inmediato anterior, es decir, del ejercicio 2020.
En este ejercicio vamos a tener que visualizar cuánto se les pagó a los trabajadores, cuánto fue el ingreso o la prestación que tuvieron los trabajadores en ese entonces. Y bueno, aquí observamos la tabla. Son cantidades distintas a las que ya habíamos comentado. Ustedes pueden visualizar la diferencia. Bueno, visualizando la diferencia aquí. Importante, recordemos que la UMA, la unidad de medida de actualización, se va modificando cada año. Entonces, en este caso, tenemos primero que determinar, bueno, vamos a sumar las cantidades correspondientes para efectos de poder ver qué vamos a contemplar para la determinación del cociente número 2. Lo que les comentaba, la UMA se va actualizando cada ejercicio. Entonces, tenemos aquí que considerar la UMA del ejercicio que corresponda para efectos de determinar los ingresos exentos del ejercicio que corresponda. Es decir, si nosotros vamos a determinar los ingresos exentos, no sé, del 2020, no vamos a aplicar la misma UMA que en el 2019, porque es distinta. Es necesario que se aplique la UMA del ejercicio que corresponda. Por ende, aquí se aplicó la UMA del ejercicio 2020, perdón, aquí es 2021, es 2020, se tiene que aplicar la UMA para efectos de la determinación correspondiente. Y bueno, vamos a determinar el factor, el segundo cociente, perdón, para ver o visualizar si vamos a tener una deducción del 0.47 o 0.53%. Es importante que visualicemos también que la ley de impuesto sobre la renta actual solamente contempla el 53 o 0.53 o 0.47. En la iniciativa que les comenté, se ingresaba o se consideraba el 0.41 o el 0.59 para que contemplen que en la aplicación de la legislación, o en este caso de los ingresos no deducibles, o el factor de no deducibilidad correspondiente es conforme a la ley que corresponda del ejercicio, por si en algún momento llegan a utilizar alguna ley del 2016, etcétera, y no nada más en ese supuesto, en otros supuestos, porque ha pasado que la ley se va reformando y en ocasiones por no ir actualizando el conocimiento al respecto, pues aplicamos en disposiciones normativas ya modificadas. En este caso, pues tenemos que aplicar la ley del ejercicio que corresponda. Por ejemplo, en el 2021 podemos aplicar la ley de impuesto sobre la renta vigente 2021. Y bueno, tenemos el total de prestaciones pagadas en el ejercicio del año anterior por el patrón o empleador a sus trabajadores entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas a los trabajadores. Nos vamos a que el cociente es 0.19.114. Luego entonces tenemos aquí la situación que el primer cociente, el cociente número 1, es 19.25. ¿Qué pasa aquí? Nos vamos a la fracción tercera. Vamos a la fracción tercera de la regla 3.3.1.20. Perdón, 3.3.1.29, en donde nos indica que cuando el cociente del ejercicio que se trate sea menor que el cociente número 2, cuando el cociente número 1 sea menor al cociente número 2, se entenderá que una disminución del pago de las prestaciones. Luego entonces nos vamos a lo dispuesto en el artículo 28. El artículo 28 nos indica que cuando haya una disminución, en lugar de no deducibilidad del 47%, bueno, nos da a entender que el factor cambiará. En este caso, pues tendríamos, en lugar de deducir el 53%, vamos a deducir el 47% aplicando el factor del 0.47, perdón, a los ingresos totales de los trabajadores. Volvemos al ejemplo. Y tenemos el cociente número 1 con 19.825 y el cociente número 2 con 19.114. El cociente número 1, recordemos que se determina con la información de las prestaciones
hubo erogaciones realizadas y pagadas hacia los trabajadores, que a su vez son ingresos exentos, en el ejercicio 2021. El cociente número 2 se determina conforme a las prestaciones y erogaciones pagadas a los trabajadores en el ejercicio 2020. En este caso no hubo una disminución porque el cociente número 2 no es menor al cociente número 1. Es decir, en el 2020 no se pagaron más prestaciones que en el 2021. No hubo una disminución. Al no haber disminución, el factor a aplicar será del 0.053%. Aquí una breve explicación escrita para que ustedes lo puedan visualizar. Esto es de acuerdo a lo mencionado en la regla previamente indicada, en 3.3.1.29, en su fracción tercera. Con base en ello, como no hubo una disminución, el factor a aplicar será el 53%. Ahora, tenemos el monto total de las prestaciones exentas para los trabajadores pagadas en el ejercicio 2021, que son 9,243. De estos 9,243 pesos que se les pagaron a los trabajadores, que son ingresos exentos para ellos, solamente el patrón va a poder aplicar el factor de no deducibilidad para efectos de que determinemos cuánto es deducible para el patrón. En este caso, el factor de no deducibilidad es del 47%, y por ende, el porcentaje o el factor a aplicar y que va a poder hacer deducible el patrón el monto total de las prestaciones exentas para los trabajadores del ejercicio 2021 será del 53%. El monto total a deducir para efectos del patrón serán 4,898.79 pesos. Es decir, lo que les comentaba en un inicio, el patrón no va a poder deducir la totalidad de los pagos que realizan a los trabajadores cuando estos sean ingresos exentos para ellos. Cuando los pagos que realiza el patrón a los trabajadores son considerados ingresos exentos para ellos, solamente tenemos que aplicar el factor correspondiente. Para aplicar el factor, tenemos que determinar los cocientes del ejercicio, cociente 1 y cociente 2, considerando el ejercicio que se trate que se va a aplicar y el ejercicio inmediatamente anterior, para efectos de considerar o de tomar en cuenta las prestaciones y erogaciones u remuneraciones que se les pagaron a los trabajadores. En este supuesto que acabamos de ver, las prestaciones y remuneraciones pagadas a los trabajadores en el ejercicio 2021 no fueron menores al ejercicio 2020. Por ende, pues el factor a aplicar, el factor correspondiente será del 53%. Es aquí donde viene esta situación, para que lo contemplen aquellas personas que ya están visualizando la posibilidad o que están haciendo la planificación correspondiente a sus clientes, aquellos contadores que están haciendo la planeación hacia sus clientes o proyecciones correspondientes de este ejercicio para la determinación del impuesto. Hay que considerar solamente el factor de no deducibilidad que corresponda de acuerdo a las prestaciones exentas. Obviamente, no aplica en todas las erogaciones correspondientes que se les pagaron a los trabajadores, solamente aplica por los ingresos que a su vez son exentos para los mismos. Es decir, si nosotros pagamos sueldos y salarios y queremos ser deducible de la totalidad, bueno, siempre y cuando compramos con requisitos, pues vamos a poderlo hacer deducible. Sin embargo, si pagamos gratificaciones, pagamos previsión social, les dimos uniformes, les dimos despensa, obviamente considerado en dado caso como previsión social, etcétera, pues bueno, si son ingresos considerados como ingresos exentos de acuerdo al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues bueno, esos ingresos vamos a tener que aplicar este tipo de procedimientos para efectos de que podamos deducir correctamente el monto que corresponda y no la totalidad de los mismos. Y bueno, hasta aquí no sé si tengamos alguna duda al respecto. De momento, en lo que visualizan, si hay dudas, quiero compartirles una imagen, a ver si me permite la transmisión. No me permite aparecer. Y bueno, es una promoción, está hasta el día de mañana. Bueno, mañana es el curso.
En razón a las modalidades de suscripción, si ustedes se suscriben a su revista Pronto de Actualización Fiscal, el día de mañana va a haber un curso de plataformas tecnológicas o plataformas digitales. Va a ser impartido desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, para aquellos que no hayan visualizado el anuncio hace un momento. ¿A qué tienen derecho? Pues tienen derecho a revistas correspondientes de acuerdo al tipo de suscripción. Pueden obtener ingresar a revistas del año 2013 para visualizar la información en esos ejercicios. Tienen derechos a consultas fiscales limitadas de manera del correo electrónico y vía telefónica. Y bueno, tendrán derecho también a notas en materia fiscal, laboral y seguridad social, tablas e indicadores correspondientes a la actualidad, obviamente, a un portal, Case Creaciones, que es muy bueno, es www.casecreaciones.com.mx, los invito a visitarlo. Trae contenido solamente para suscriptores, pero también tiene contenido para el público en general. Si ustedes no han ingresado, los invito a visualizarlo para efectos de que lean o observen el contenido que se distribuye en el mismo. Es un contenido muy interesante. Al parecer no hay comentarios. Tenemos uno, Patti. Dice, saludos. En el caso de pago por liquidaciones, ¿perjudica al patrón hacer deducible solo una parte de este pago correspondiente? Bien, tenemos, más que perjudicaría, afectaría en la determinación, Patti, para efectos de considerarlo dentro de las prestaciones o remuneraciones pagadas en la determinación de los cocientes. Una vez que se determine el cociente, pues es como vamos a poder determinar en dado caso si son, bueno, si es ingreso exento correspondiente para efectos de la liquidación, o bien lo estamos considerando como una indemnización para el trabajador. Si en dado caso, para efectos de la deducibilidad, si es una indemnización correspondiente de acuerdo al artículo 93, se encuentra exento el pago al trabajador, pues la deducibilidad pues, solamente sería efectivamente de manera proporcional, y en dado caso que no, pues aún así afectaría en la determinación del cociente. Lo que les comentaba, este tipo de deducción o este tipo de procedimientos no contempla también, por ejemplo, el número de trabajadores que se tuvo en el ejercicio anterior. Es decir, ustedes visualizaron la determinación en la manera o la forma en cómo se aplica, y en ningún momento dice, lo vas a multiplicar por el número de trabajadores o lo vas a dividir por el número de trabajadores. No, solamente contempla el monto total o montos totales de las prestaciones y remuneraciones pagadas. Es decir, si en el ejercicio inmediato anterior tuvimos menos trabajadores o más trabajadores, eso va a afectar la determinación del cociente y puede también afectar el factor de deducibilidad. Puede que en lugar de que podamos aplicar el factor de deducibilidad del 53%, del punto 53 o 0.53, tengamos que aplicar solamente el factor de deducibilidad del 0.47 porque disminuyó el monto total de las prestaciones pagadas. Entonces, si en dado caso en el ejercicio 2021 tenemos una disminución en nuestra plantilla de trabajadores y no hubo aumentos en salarios y los salarios son los mismos, pues bueno, aquí tendríamos obviamente un claro ejemplo de que va a haber una disminución, y en este caso el factor de deducibilidad sería el 47% y no el 53%. En este caso, en las liquidaciones para efectos de la separación es considerada como un ingreso exento para el trabajador de acuerdo al artículo 93. A ver, ahorita visualizo, descargo la legislación y te indico qué fracción, y entonces sí estaría afectando el cociente correspondiente, y por ende sería más que afectación, sería una situación en la determinación, un tema en la determinación del cociente correspondiente para efectos de deducibilidad del patrón. Sí, sí estaría disminuyendo hasta cierto punto, pues, la posibilidad, el monto a deducir. Estoy visualizando el artículo 93 para efectos de los ingresos que son considerados como exentos, pero bueno, en este caso sí habría afectación correspondiente para ti.
Mira, es la fracción 13ª, el artículo 93, los que se tengan por concepto de separación. Bueno, obviamente también hay que visualizar por qué conceptos, Pati, por concepto de prima de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos, así como los obtenidos a cargo de la subcuenta de retiro, etcétera. Entonces, al ser ingreso exento para el trabajador, de acuerdo al artículo 93, fracción 13ª, pues sí, solamente se estaría aplicando de manera proporcional. Hablando matemáticamente, hablando fiscalmente, se estaría aplicando de acuerdo al factor de no deducibilidad para efectos de que, contrario sensu a lo dispuesto en la norma, pues lo que no esté prohibido en cuestión de no deducibilidad, pues vamos a poderlo bueno, que no está prohibido está permitido para efectos del mismo. Entonces, sí estaría afectando. Hay que determinar el cociente para ti. Te invito a estar atenta. Vamos a, si no estoy mal, es la edición 765, en donde va a salir un taller al respecto de este tipo de factor, para que lo puedan visualizar. Esta edición va a contemplar esta información, y más obviamente, esto es una breve charla, es una hora o menos de una hora, en donde se habla brevemente o rápidamente del tema correspondiente. Estas horas PAC, por cierto, las van a ustedes a poder visualizar si son suscriptores en el portal de www.casiacreaciones.com.mx. Ingresan al apartado de mi cuenta, exclusivos suscriptores, y van a visualizar todas las horas PAC que tenemos con la Casa Editorial Casia Creaciones. Hablamos de diferentes temas, hablamos de actividades vulnerables, hablamos de reformas laborales, hablamos cuestiones fiscales, reformas fiscales, resolución miscelánea fiscal, etcétera. Es un mundo de temas, diferentes colaboradores, diferentes participantes de la hora PAF. Ustedes van a poder acceder a son, si no estoy mal, 85, 86 horas PAF las que hay en el portal, son exclusivos suscriptores. Y bien, también los invito a visitar el canal de YouTube. El canal de YouTube es Casia Creaciones o Revista PAF, Casia Creaciones Revista PAF, y ustedes van a poder visualizar algunas horas PAF, no son todas, algunas horas PAF con la Casa Editorial, para que puedan volver a visualizar la misma. Si no nos siguen en nuestras redes sociales, los invito a seguirnos. Es Revista PAF Oficial, es nuestra página. Hay un grupo de la hora PAF Casia Creaciones, pueden solicitar unirse, todos son aceptados. Y la Casa Editorial Casia Creaciones, y también tenemos una situación ahí, la hermana de nuestra revista PAF, que es la revista Hecho, también maneja diversos temas, entre ellos son empresariales, laborales, muy interesantes. Los invito a sintonizarnos. Al parecer ya no hubo más dudas. Fati San, espero, gracias. Estamos para servirte, Pati, estamos a la orden. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, les recordamos que tenemos el área de consultas para suscriptores, es consultas@casiacreaciones.com.mx. Con gusto, alguno de los colaboradores, entre ellos su servidor Juan José Inés Trejo, consultor de la revista Protocolo de Actualización Fiscal, estaremos marcándoles al número que ustedes nos hagan llegar para efectos de solventar sus dudas, o bien pues aclarar ciertas inconsistencias que hay ahorita, que por ejemplo ahorita está el famoso REPSE, el registro de acuerdo a la ley, a la reforma de la subcontratación de personal, entre otros. Está muy saturado en ese aspecto. Con todo gusto solventamos sus dudas en materia fiscal, laboral y seguridad social. Al parecer no hubo más dudas, comentarios, etcétera. Pues bueno, se despide su servidor, Juan José Inés Trejo. Estamos para servirles, colaborando con la Casa Editorial Casia Creaciones, con la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Que tengan una excelente tarde y buen provecho para aquellos que están ingiriendo sus alimentos.